Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos ustedes. También los que nos acompañan por las redes sociales. Estoy agradecida de que nos estén viendo. Amén. Soy la pastora Laura de Redimidos Monterrey. Y vamos a ver un tema el día de hoy que se llama vida o muerte. Amén. Este tema vamos a ver qué nos quiere decir mi Madre Espíritu Santo. Obviamente Dios quiere que en los últimos tiempos y siempre los hijos de Dios seamos arrebatados, que arrebatemos lo que nos corresponde como hijos de Dios. Amén. Pero antes vamos a orar, mi hermano, esta confesión de prosperidad, la número 10, que nos dio nuestro apóstol. Nos dio 40 confesiones para estar constantemente declarando, confesando. Tú no estés declarando ahí cosas que no convienen. Mejor agarra aquí el librito y ponte a confesar todos los días la palabra de Dios. Amén. Si es que vamos en la número 10 y todos al mismo tiempo vamos a confesar. Dice: soy redimido de la maldición de la pobreza, soy enriquecido por la obra de Cristo. Mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Yo soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo y reino en vida por la fe. Amén y amén. Aleluya. Dios eso quiere que seas, mi hermano, un rey. Que decretes, que domines. Que nuestros pensamientos no sean dominados por este sistema de ideas diabólico, sino que saque ahí la casta de hijo que tienes. Estaba yo ayer riéndome de un video, hasta de un video nos enseña Dios. Estaba como una alcantarilla ahí y venía una, hasta se la mandé a Jared, venía una rata pero gigante, mi hermano, un ratonón ahí, y estaba un gatito chiquito, mi hermano, era un bebé gatito. Oye, nomás va saliendo la hora y que se lanza el gatito y la traía bien pescada. Se veía la rata más grande que él, pero la traía bien pescada y no la soltaba. Y se la mando a Jared y dice: mira, no es la apariencia que te ven chiquito ahí, es quien eres verdaderamente, es quien eres. Y ella traía la rata toda ahí. Casi ni le alcanzaban las manillas porque era un mega ratón ahí. Y Dios me decía, pues David y Goliat se enfrentaba, pero no era el tamaño de Goliat que iba a hacer que ganara Goliat, sino era verdaderamente quién era David. Y tú eres un hijo de Dios. Amén. Dios está con nosotros, así es. Ninguna circunstancia puede estar encima de ti. Amén. Ningún maligno, ningún espíritu maligno, nadie. Vamos a orar para entrar a este tema, mi hermano, para pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia y venimos, Señor, con un corazón humilde, Señor, para venir a recibir tu bendita palabra. Padre, te pedimos, como dice tu palabra, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que nuestros ojos sean completamente alumbrados para poder ver lo que ojo no vio, poder oír lo que oído no oyó. Bendecimos, Señor, esta palabra y la agradecemos, Señor. Y yo declaro que esta palabra que mi Madre Espíritu Santo va a sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón
no volverá a ella vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual mi Madre Espíritu Santo la va a plantar el día de hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Declaro una lluvia abundante de parte de mi Madre Espíritu Santo para que riegue esta semilla poderosa, y declaro que va a obtener un fruto abundante para poder comer para vida eterna. Te damos gracias, Madre Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a ver este tema, mi hermano, que se llama vida o muerte. La verdadera vida, mi hermano, procede del Evangelio de Dios. La verdadera vida procede del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. No pretenda alguien fuera del Evangelio tener vida, porque es precisamente el Evangelio, es Cristo el que nos da la vida eterna. Ahora, hay varios tipos de muerte. Nosotros hemos visto con nuestro apóstol, por ejemplo, varios tipos de muerte. Una de las muertes es la muerte física, que es cuando el espíritu se separa del cuerpo, es una muerte física. Hay otra muerte que es muerte en las alturas, cuando nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a tener una muerte en las alturas, al igual que nuestro apóstol. Eso significa que nos vamos a separar de este sistema de ideas, de este mundo. Al ser arrebatados es una muerte en las alturas. Hay otra muerte que es la muerte espiritual, que es la terrible muerte. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es que nuestro espíritu, o nosotros que somos espíritus, se separen de Dios. Esa es la muerte terrible. Pudiera haber gente que ya se nos adelantó, que murió en Cristo, que su cuerpo se separó de su espíritu, pero van a adquirir su nuevo cuerpo y también van a ser arrebatados. Es una decisión también de cada persona, pero lo importante aquí es que ellos no murieron espiritualmente. La muerte espiritual es la terrible, la más terrible. ¿Por qué? Porque ya no hay regreso, mi hermano. Por eso este tema se llama vida o muerte. Voy a hablar específicamente de la muerte espiritual. Y precisamente la vida espiritual. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. Dice Deuteronomio 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Mira, ¿quiénes son testigos? Cielos y tierra. Hoy contra vosotros que os he puesto delante. Fíjate, ¿qué nos pusieron delante? La vida y la muerte. ¿Qué más nos pusieron delante? O sea, ¿por qué no lo pone delante Dios? Es que te dice para que tú escojas. Nadie le puede echar la culpa a Dios y decirles que me va mal. No, tú lo escogiste. Porque está escrito que dice la palabra, yo puse delante de ti te puse opciones. Dice que ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice ahí? Mira, escoge. ¿Ves? Nadie le puede echar la culpa a Dios de nada, porque Dios te está poniendo la bendición y también ahí está la maldición, ahí está. Está la vida ahí y está la muerte también ahí. ¿Y qué te dice? Escoge. Pero mira qué dice ahí, hasta te da un consejo de pilón ahí, mira. Dice, escoge pues la vida. Te da como un empujoncito ahí. Como cuando le pones unos regalos a tu hijo, por ejemplo. Escoge cuál quieres. Y ahí es un chicle y acá es, no sé, un juguete bien grande, ¿no? Ya le dices, escoge, pero están tapados ahí. Y el niño va a escoger acá el chicle, ¿no? Y tú lo empujas, escoge bien, te conviene acá. Y Dios lo mismo, mira, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No nada más tú, sino también, ¿qué? Tu descendencia. Vamos al siguiente versículo. Entonces no hay una excusa, mi hermano, para que nosotros le digamos a Dios, es que me fue mal por algo,
Es que, ¿por qué aquellos murieron, Señor? Las mismas opciones que tenían aquellos, las tienes tú. También se le dieron opciones. Dios no fue negligente para decir, no le doy opción, nada más muere y está destinado a la muerte. No, Señor, no tenemos un Dios así. No tenemos un Dios injusto, sino que nos da las mismas opciones a todos. Nos pone delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición, pero nosotros ¿qué? Escogemos. Entonces, ¿quién tiene la culpa, pastora? Si le va mal, cada quien. Si le va bien, tú tienes la culpa. Si te va bien, ¿no? Hay que escoger bien. Dice el 20, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, mira, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Aquí es donde quiero entrar, donde fuera de Dios no hay vida, está la muerte. Por eso Dios te dice, escoge, pero escoge la vida. Y la vida sabemos que es mi Madre, Espíritu Santo, es Jesucristo y es nuestro Padre Celestial. Entonces dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Wow. ¿Sabes que hay gente que no atiende la voz de Dios? Que dice que le oye, pero hace lo que le da la gana, no lo que Dios le dice. Hay mucha gente así. Y hasta se jactan. Pero hay que atender a su voz, dice, y seguirle a Él, porque Él es vida para mí y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. O sea, para recibir la herencia, mi hermano, hay requisitos: amar a Jehová. Y tú puedes decir, ay, qué difícil, pastor, amar a Jehová. Si lo conoces, le amas. Quien no le ama es porque aún no le conoce. Por eso la Biblia insiste en que la voluntad de Dios es que le conozcan a Él. Esa es la voluntad de Dios. No, pórtate bien, vístete así, no te tatúes. No, la voluntad de Dios es que le conozcan, para que te enamores del Dios que tenemos. Amén. Mira, vamos a Levítico 18:5. Entonces, Dios nos dice que escojamos, tenemos opciones. No va a haber excusa el día de mañana que se presenten en el tribunal de Dios y que Dios le diga a las tinieblas, no va a decir eso. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Te dieron a escoger y tú escogiste. Debemos elegir por la vida, amén, porque nos conviene, así de sencillo. Mire, Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Te fijas los requisitos? Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Por eso Dios nos dice diezmos, ofrendas, sé generoso, siembra, etcétera. Son sus estatutos y por medio de eso viviremos. Es la manera como se mueve el reino. Todos aquellos que nacemos de nuevo ya no somos terrestres, sino celestiales. Somos del reino. Por eso Dios nos dice, así son las reglas del reino. Aquí están. Sé generoso, diezmos, ofrendas, perdona, etcétera. Así son. Entonces, como ya somos del reino, hay que ver cuáles son los estatutos del reino de Dios. Amén. Voluntariamente, exacto. Te nace hacerlo cuando conoces a Dios. Te deleitas, mi hermano. Te deleitas cuando le das a alguien que ocupa y ver su cara, que le solucionaste el día. Te deleitas. Dios se deleita también cuando tú prosperas. Entonces es tener el corazón de Dios. Mira Habacuc capítulo 2 versículo 4.
Entonces, todo depende de nosotros, pastora. Sí, todo depende de qué elijas. Todo depende hasta dónde has recorrido el camino de la fe. Todo depende de ti y de mí. No puede haber una gente que diga, pues es que Dios a mí no me hace caso. ¿Y dónde andas tú? ¿Tú le alabas? ¿Tú oras? ¿Tú lees la palabra? Para que digas, pues no me hace caso. La Biblia dice que cuando tú das un paso, Dios da un paso hacia ti también. Amén. Entonces tú lo das para atrás, pues Dios lo da para atrás. Y se aleja. Qué tremendo. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿has conocido algún orgullecido ahí? Exacto. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por qué va a vivir? Mira, por su fe vivirá. Amén. Nos conviene, vamos a Romanos 1:17, aumentar nuestra fe. Mira, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De ahí lo sacó el apóstol Pablo de Habacuc 2:4. Vamos a Ezequiel 18:32. El tema se llama vida o muerte. Qué tremendo, mi hermano, que este lapso de tiempo en el que estamos tú y yo aquí en este planeta Tierra va a definir nuestra eternidad. Si nos vamos con el diablo o nos vamos con Dios. Si hay una separación, imagínate. A lo mejor lo más terrible no es irse con el diablo, es separarse de Dios, que es lo mismo. La separación de Dios es lo más terrible. Y de que ya no hay vuelta atrás. Los que ahorita están en el infierno, imagínate el pensar que ya no hay vuelta atrás. Ya no tienen opción. Ya eligieron para toda su eternidad estar ahí en ese lugar, alejados de Dios. Porque después van a pasar al lago de fuego, ¿verdad? Es un lugar temporal también para ellos. Pero qué terrible el estar completamente separados del único que tiene misericordia de nosotros, del único que nos puede amar, que es Dios, del autor de la vida, el único que nos puede dar vida. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Hemos hablado mucho de convertirnos. Mira, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios. ¿Y cuántos han dicho ahí? Pues es que Dios se lo llevó porque así lo quiso el Señor. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que Dios quería llevárselo? Todos venimos por un propósito aquí, y el propósito por el cual todos hemos llegado aquí es darle en la cabeza al diablo y glorificarte, vivir. Ese es tu propósito, no morir. El propósito del diablo es matar y que todos mueran. Pero el propósito de Dios por el cual nos envió aquí es glorificarnos, es vivir. Ese es el propósito, darle la cabeza a la muerte, sorber la muerte en victoria. Ese es el propósito de todos. Afortunadamente, un remanente que estamos en Redimidos hemos sabido eso y estamos atendiendo esto. Amén. Dale un aplauso, amén. Date un aplauso a ti. Aleluya. Pero no todos, mi hermano. Entonces, ese es el propósito. Dice, mira lo que Dios quiere. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que quiere? Convertíos pues y viviréis. Y la palabra convertir, ya lo vimos en otros temas,
es ir por el camino de la verdad, que se te quite el velo. Es saber de la revelación que nos ha dado el apóstol de los últimos tiempos, nuestro apóstol Jonathan Meza. Es conocer esta palabra. Eso es convertir. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Yo quiero, dice Dios, yo quiero que te conviertas para que vivas. O sea, necesito convertirme para vivir, Señor. Amén. ¿Y qué es convertir? Que se te quite el velo y que conozcas verdaderamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que veas la bondad y el amor de nuestro Dios, para que le conozcas verdaderamente a Dios. Eso es convertirse. Gente cree conocer a Dios, pero no le conoce. Dice que Dios envió el diluvio, etcétera, y lo culpan de tanta muerte y de tanto genocidio a Dios, porque no conocen la palabra, no conocen al Dios que tenemos. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Wow, quiere decir que se le cayó el velo también a Job y lo vio. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertirse entonces es que se le quite el velo a la gente. Mira, vamos a Juan 6:57. ¿Te fijas? El deseo de Dios es que vivas. Por eso cuando dice ahí, pongo delante de ti la vida y la muerte, y dice Dios, escoge la vida. Todavía nos dice que es lo mejor para ti. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 57. Dice, como me envió el Padre viviente, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, dijo Jesús, él también vivirá por mí. Y en ese tiempo estaban los discípulos ahí, y donde dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, estaba diciéndoles Cristo, y todos decían, caníbal o qué. Se alejaron. Dice que muchos discípulos lo dejaron a Jesús por esa palabra. ¿Cómo que lo vamos a comer? No entendían lo que estaba escrito cuando en el libro de Job dice que así como el paladar prueba la comida, así el oído prueba las palabras. Entonces, comer de Jesús es oír de Él. Ese es comer en lo espiritual. Es oír de su palabra, es oír de su evangelio. Entonces dice, como me envió el Padre viviente, ¿cómo le llama? Viviente. Wow. Por eso dan vida, porque en ellos hay vida. Dice, y yo vivo por el Padre, así mismo, o sea, de la misma manera tú también vas a vivir si comes de Cristo. Amén. Si oyes de Él. Pero hay congregaciones donde se la pasan hablando de, hermano, puro testimonio, ¿no? Fui a Cancún, hermano, ¿y qué creen? Me hallé 5 pesos ahí en la arena. Ese fue un testimonio de una persona una vez que yo y yo. Si quiere le doy 20, si ocupa. ¿Cuál? En fin. Yo estaba ahí, ¿cuál fue su testimonio? Que se halló 5 pesos, en fin. Hay testimonios muy poderosos, mi hermano. Entonces dice, como me envió el Padre viviente y vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Amén, amén. Vamos a 1 de Pedro 1:23. ¿Te fijas? El vivir entonces es conocer de Dios. Y no conocer a ciegas, sino conocer algo en específico. Su bondad, su amor, su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Conocer el evangelio, en pocas palabras. ¿Sabías que el evangelio es la palabra que hablaban los profetas del antiguo pacto? ¿Y que hablaban? Del sacrificio de Cristo en las profundidades del mar.
Muchos dicen, por ejemplo, pero el Salmo 22, pastora, dice que ahí en la cruz hay una cruz espiritual. Lo dice Apocalipsis. O sea, hablaron de lo espiritual, de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hablaron de la muerte espiritual de Jesús? Porque esa no se veía, porque iba a suceder en las profundidades del mar. En la cruz todo el mundo lo vio. Pero de lo que no se veía hablaban los profetas. Y de eso que no se veía venía la revelación de Dios en los últimos tiempos a través de otro Moisés que iba a ser levantado. ¿Quién le iba a decir al otro Moisés lo que sucedió? A menos que mi madre se lo revelara en la palabra. Si no, ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a inventar? ¿Sabías que la escritura cuánto tiempo tiene ahí escrita? ¿Y cuántas personas han leído, estudiado, analizado y jamás vieron a un Cristo en las profundidades del mar? Unos medio lo vieron, pero jamás vieron quién lo levantó de entre los muertos, más que el Moisés, que estaba escrito que iba a venir a hablarnos de esta palabra. ¿Y para qué es esta palabra? Para que le conozcas, porque el conocerle te da vida eterna. Por eso amamos esta palabra. Sabemos el impacto que tiene la palabra de verdad en nuestras vidas. Mira, dice entonces ahí, dice primera de Pedro 1:23, mira, poderosa. A mí cómo amo este versículo, todos, pero como que le pongo otra estrellita. Dice, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, o sea, no está hablando de un cuerpo físico, sino ni siquiera de un esperma físico o un óvulo físico en el cual se preparó nuestro cuerpo en esta tierra, que ves, pero que ves es corrupto. Se tiene que echar a perder o morir a menos que se glorifique. Pero todos los que tengan este cuerpo tiene que morir a menos que se glorifique, a menos que se vivifique. Y eso es lo que venimos a hacer tú y yo, a vivificarnos. Amén. Por eso dice, mira, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de una semilla de humano o corrupta, sino de incorruptible, una semilla, un esperma incorruptible. ¿Por medio de qué? Mira, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, quiere decir que entonces yo soy engendrado por medio de la palabra de verdad. Sí, amén. Hay otros versículos que lo mencionan. Mira, vamos a primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Entonces, ¿no todos son hijos, pastora? No. Dios quisiera que todos lo fueran. Eso sí, el deseo de Dios es que todos conozcan a Dios, que todos nazcan por la palabra de verdad, pero muchos cierran sus oídos a esta palabra, desafortunadamente. Están siendo engañados por el diablo y cierran sus oídos para no oír la palabra que los puede vivificar. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, wow, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, es por medio de Jesucristo por el que nosotros adquirimos la vida eterna. Es el único. ¿La vida qué quiere decir? Cuando alguien no conoce a Dios, hablando espiritualmente, cuando alguien no conoce a Dios, decimos que es un muerto espiritual. Toda la calle donde te asomes ahí pasan puros zombies, puro muerto espiritual. Puro muerto. Hasta que reciben a Cristo como Señor y Salvador, ahí es donde cobran vida. ¿Y qué es cobrar vida, pastora? Bueno, es que reciban a Cristo como su Señor y Salvador
Y entonces hay una reconciliación con Dios. Esa es vida. Reconciliar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Ese es adquirir vida. Por eso Jesús dijo en este pasaje, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, hay reconciliación por medio de Jesús. No podemos reconciliarnos con Dios por medio de Mahoma, por medio de Buda, por medio de cualquier otro. No, la Biblia es clara. Es por medio de Jesús nuestra reconciliación, nuestra vida. Entonces quiere decir, pastora, que todos aquellos que sigan a Mahoma, a Buda, ¿no tienen la vida? No, no la tienen. Y no vamos a ser amables como muchos cantantes o pastores que dicen, pues hay muchos caminos que llevan a Dios. Mentira, la Biblia solo habla de uno y se llama Jesucristo. Entonces dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dale un aplauso, amén. Aleluya. Entonces no hay otro, mi hermano. No hay un segundo, tercero, pastora, no habrá uno por ahí, John Smith, alguien. No, señores, nadie. Solo Jesucristo. Arrebatadamente el diablo le llenó la cabeza de condenación. Gloria a Dios que para los hijos de Dios no hay condenación. No hay ninguna, dice la Biblia, ninguna condenación. Le llenó de condenación la mente y decidió terminar con su vida. Entonces dice aquí, primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene, mira bien claro, no te lo pueden poner más, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiere decir entonces que los judíos pueden morir, pastora, si no reciben a Cristo. Sí. De hecho, la Biblia dice que los hijos del reino fueron echados a las tinieblas. Qué tremendo. Mientras que príncipes y reyes de otro lado, o sea, gentiles, se sentaron ahí en el trono. Qué impresionante. Despreciaron la vida. Si ellos hubieran entendido que la elección repercute toda una eternidad, mi hermano, quizá lo hubieran pensado 2 veces. Pero Dios dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge. Vamos a otro versículo que es Santiago 1:18. La voluntad de Dios, mi hermano, siempre ha sido que vivas. La voluntad de Dios nunca ha sido que alguien muera. Por eso dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que vivas. Y el vivir, mi hermano, no es decir, ay, sí, pastora, yo quiero vivir, no sé, 120 años, pastora, 150 años. No hablamos de esa vida física, sino de la inmortalidad, de no morir jamás. Y a eso fuimos llamados los que vinimos en los últimos tiempos. Absorber a la muerte en victoria. Amén. Para glorificarnos. Para muchos, todo esto es una fantasía, mi hermano. Ay, ¿cómo cree, pastora? ¿De qué manicomio la sacaron? Para que diga eso, pastora. Es bíblico, mi hermano. Es bíblico. Que el mundo entero no conozca esto, ese es otro boleto. Su ignorancia no tiene nada que ver con la verdad. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Mira, este también yo le pongo 3 estrellitas más. ¿Cómo amo este versículo? Él de su voluntad. Mira, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú vivas, que tú nazcas. Mira, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. Esta palabra te hace nacer, mi hermano. Nacer de nuevo. Wow. ¿Y qué es la palabra de verdad, pastora? Pues bueno, todo lo que hablaron los profetas del antiguo pacto acerca del sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo en las profundidades del mar. Esa es la verdad. Y el Salmo 85:11 dice que la verdad que brotó de la tierra. Esa palabra, dice Romanos capítulo 10 versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Cristo es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra es la que te hace ser un hijo de Dios, la que te engendra, la que te da luz. Aleluya. Wow. Qué poderoso. Aunque muchos le digan a nuestro apóstol, es un hereje, ¿cómo que habla de que el Espíritu Santo es mujer? Y peor, Pablo ahí, nuestra madre, dice. Pablo le echó más ahí, ceniza. Y el apóstol nos ha dado a conocer a la verdadera madre, que es nuestra madre, Espíritu Santo. Tremendo. El apóstol Pablo lo habló como con alegorías. Pero dice la escritura que el profeta que iba a venir como Moisés nos iba a hablar las cosas tal y como son, sin alegorías, sin nada, así, tal cual. Qué impresionante. Gloria a Dios por la vida de nuestro apóstol. Y por dejarse usar, mi hermano, por ser sensible a la voz de mi Madre, Espíritu Santo. Entonces dice, mira, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto implica algo tremendo, primicias. O sea, los primeros que nacen. O sea, los Esaú, pero arrebataron. Jacob arrebató lo de Esaú. Qué tremendo. Somos primicias. O sea, la primogenitura no fue de Esaú, sino de Jacob, que fue menor y arrebató la primogenitura. Qué impresionante. Los más chiquitos, los menores, arrebatamos. Muchos ya se fueron, mi hermano. Despreciaron la primogenitura. Pero aquí hay muchos Jacobs que tomamos esa primogenitura. Qué palabra tan espectacular. Fíjate, cuando tú conoces realmente a Dios y tú te pones a leer la Biblia y dices, ay, no manches, está hablando de mí. Ahí estamos, mira, ahí están reunidos Monterrey. Literal, mi hermano. Están hablando de nosotros. Es algo impresionante. Les estaba comentando el viernes que aquí en la fiesta ahí del Fan Fest, ahí que hubo, no sé cómo se llame eso, que se reunieron, estaba yo oyendo la cifra, se reunieron como 500,000 personas ahí. Se veía ahí todos como hormiguitas ahí, pero se veía la escena. La Biblia habla de 144,000. Ahí estaban 500,000. Yo dije, yo pensaba en aquel entonces, son bastantes, 144,000, bastantes. Yo me imaginaba como que más de la mitad del planeta. Y luego ya que ves ahí 500,000 gente, o sea, casi un poquito más de la cuarta parte, un poquito más, son los 144,000 nada más. Qué tremendo. Ni todo Monterrey. Ni todo Monterrey. Mucho menos, porque si no todos fuimos ahí, ¿verdad? Nomás fue un grupito ahí y eran 500,000 ahí nada más. La Biblia habla de 144,000 con el Cordero. Qué impresionante. Sí, yo me imaginaba que era dije, no, muchísimo. Se oía una cifra, guay, espectacular, ¿no? Si realmente ves ahí un puñadito nada más, un puñado para reinar eternamente. Tremendo, exactamente. Entonces aquí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso te digo, pronto cuando te estés glorificando, vas a dimensionar quién es nuestro apóstol Jonathan Mesa.
Ahorita lo valoramos, lo amamos, decimos, wow, sabemos que es el Moisés de los últimos tiempos. Pero cuando realmente esté haciendo ese efecto en ti, esta palabra de verdad, y te veas glorificado, vas a correr ahí donde esté y te vas a tirar a sus pies y le vas a dar las gracias. Impresionante. ¿Por qué? Porque el contraste, o sea, la muerte, mi hermano, es demasiado terrible. Y esto es demasiado maravilloso. La vida es demasiado maravillosa. Dios no dice ahí que nos va a poner en la cocina ahí, Cristo reinando ahí, y tú, pues ahí en la cocina que traigan los platos, que laven los platos. La Biblia dice que vamos a estar juntamente ahí en la misma silla que Jesucristo ahí, todos hechos bolita ahí, juntamente con Cristo reinando. Así es nuestro Dios. Nos compartió el reino para que nos sentáramos ahí en el trono, dice unas versiones, en el lugar de privilegio. Sentados tú y yo ahí, juntamente con Él, reinando, mi hermano. Qué precioso nuestro Señor. Él no dijo, no, yo acá soy el mero rey. Atiéndanme aquí, ustedes allá. No, dijo, aquí mis hermanos, aquí, conmigo. Y dice la Escritura que cuando nos vayamos al cielo, allá en el arrebatamiento, mientras está la gran tribulación, dice que el Señor se va a poner un mandil, así dice la Biblia, y nos va a servir. ¿Tú qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Hamburguesa, pizza? ¿Qué quieres? Nos va a dar un banquete, una carnita asada. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y se va a poner un mandil para servirnos nuestro Señor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Es imposible no amarlo a nuestro Dios. Imposible. El simple hecho de ser quien es, le amamos a nuestro Dios. Él no nos obliga como el diablo, ¿no? Adórenme, híncate. Ahí está la gente, quiera o no quiera, ahí está obligada. Dios no te dice nada, tú simplemente llegas y te tiras ahí agradecido. Porque es maravilloso nuestro Dios. Porque su bondad ha hecho y nos ha conquistado el corazón. Así es sencillo. Su amor eterno ha conquistado nuestro corazón. Entonces hay una enemiga, mi hermano, que tenemos, mujer, en el ámbito espiritual. Se le llama la iniquidad. Está también la muerte. Ahí todavía hay un debate si son las mismas o son diferentes. No nos importa, son enemigas las dos. Si son las mismas, la misma es la enemiga. Cojean del mismo pie, están ahí bajo la misma línea. Vamos a 1 Corintios 15, 26. Aquí es donde tú y yo debemos de elegir vida o muerte. Si alguien no elige por Dios, el diablo lo obliga a que elija por él. O sea, el diablo no es de que, a ver, ¿me elegiste? Quiero oírte que… No, el diablo le vale. Es un descarado, como dice, sí es cierto. El diablo arrebata, este es para mí, este es para mí, a menos de que te digas, yo recibo a Cristo. Tú ya no, vámonos. Pero el diablo arrebata. Exacto, y hay amenazas, en fin. Así es el trato del diablo. El diablo no está oyendo, ay, que me reciba a mí, no. Él arrebata. Por eso cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, se recomienda que sea en voz alta, para que el diablo y las huestes de maldad escuchen lo que elegiste. Y una vez que escuchan que tú elegiste a Cristo como su Señor y Salvador, no pueden tocarte ya. Ya tienes un Señor. Y ahí es cuando ya dice Dios, ok, ya me elegiste, vente para acá. No creas que Dios te anda arrebatando ahí, no, necesitas decirlo,
en voz alta para que las huestes de maldad escuchen tu elección. No es un capricho ahí de la pastora, a ver, di que se oiga. Ay, si no quiero. No, no es un capricho de la pastora, es que es necesario que las huestes de maldad oigan lo que tú elegiste. Amén. Dice 1 Corintios 15:26, y el postrer, ¿qué? Mira, amigo. Enemigo. Porque muchos, ¿cuántos saben que hay una teoría por ahí que hablan? Dice, es que la muerte es amiga de Dios. Y muchos lo dicen. Dije, ¿en qué pasaje viene eso? Si yo lo único que me topo en la Biblia es que es enemigo, enemiga. Es que es amigo de Dios, o sea, hace el trabajo sucio. Es el trabajo sucio, o sea, que Dios dice, pues ya quiero que aquel ya cuelgue los tenis. Y le habla a la muerte, ¿verdad? Y a la muerte, bueno, está bien, yo voy y me lo traigo. La mafiosa. Eso es falso. Ahorita vimos en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del que muere. Es falso. Es mentira. Dios quiere, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Dice Jesús, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces la muerte es enemiga de Dios. Mira lo que dice, y el postrer, o sea, el último que va a ser destruido, o sea, vamos por pasos. 1, enfermedad, tristeza, dolor, angustia, miedo, ahí te la llevas tú, acabando por todos tus enemigos. Y el último, ¿quién va a ser? La muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso nos tocó a nosotros, a ti y a mí. Qué impresionante. Yo he tenido sueños donde ya siento que me estoy glorificando. Hasta me despierto y luego me veo, ay. Hasta digo, ay, ya está pasando. En serio, y luego, ay, era un sueño. Pero Dios pone esas visiones porque van a suceder. De hecho, Dios se adelanta siempre y nos hace ver lo que está por pasar. Mira, vamos a Isaías 25:8. Está escrito que Jesucristo ya venció la muerte. Por eso, todo aquel que escoge a Jesucristo obtiene lo que Él ya obtuvo, vencer a la muerte. Si alguien no recibe a Cristo, está todavía la muerte sobre él, irá al infierno, etcétera. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, porque venció a la muerte. Dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Eso es una profecía, mira. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuántos saben que eso ya sucedió? En Cristo. Todo aquel que lo reciba a Jesús, recibe la vida. Por eso dice, destruirá a la muerte para siempre, no por un ratito, para siempre. Dice ahí, y el Señor, dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta. ¿Cuál es la afrenta, pastora? ¿Sabías que cuando estaba Adán y Eva fueron hechos y creados para ser eternos y no morir? Y esa afrenta fue por el pecado, porque cayeron. Pecaron, murieron. Si pecan, mueren. Y esa era la afrenta. Todos morían y siguen muriendo todavía a estas alturas.
siguen muriendo a menos que nos glorifiquemos. Vamos a otro versículo, sumergir, a ver, 25:8. Cámbiamelo de versión. Destruirá. Esta palabra destruirá la muerte para siempre. Es interesante esta palabra. Destruirá es la número 1104, que es la palabra bala, como si fuera una bala, pero bala en hebreo. Significa sumergir, mira qué interesante. Significa sumergir, tragar, abismado, devorar, tragar o comer. Eso significa. Pues es como limpiarte las lágrimas para que ya no llores, como un consuelo. ¿Hacer jugo no? Enjugar es como limpiarte, consolarte, sí, como darte un consuelo. Exacto, como quitarte las lágrimas para que no llores, como cuando un niño se cae, ¿verdad? Ahí va la mamá y le limpia sus lagrimitas y le ayuda para que ya no llore, ¿no? Le limpia sus lagrimitas, ¿no? Así, entonces devorará, dice, la muerte para siempre. Esta palabra devorará, en hebreo es bala, que es la 1104, que es sumergir, o sea, tragársela. Entonces Jesús le cayó todo el pecado del mundo, murió, ¿y qué pasó con eso? Tuvo que sumergirla. A la misma muerte la sumergió a las profundidades del mar. O sea, al diablo le regresó su pecado y su muerte. Ahí te van, ahí te los dejo, para que ya no haya muerte para ti, para mí. La tuvo que sumergir. Si la Biblia habla de sumergir el pecado, porque ¿cuántos saben que el pecado está en las profundidades del mar? Nuestro pasado, todo está en las profundidades del mar. Por eso Dios nunca nos recuerda nuestro pasado. Dice que nuestro pasado y nuestros pecados, todo está ¿dónde? En las profundidades del mar. O sea, no le permitas ni al diablo recordarte tu pasado. O sea, ayer fue pasado. O sea, ayer no me acuerdo. Dile al diablo, no me acuerdo y ni me recuerdes. Porque si Dios decide no recordarlo, ¿quién eres tú, diablo, para recordarme a mí? Si no me acuerdo, no. Como la canción. Algo así, mi hermano, muy buen punto. Si no me acuerdo, no pasó. Entonces, eso significa lo que es devorar a la muerte, es sumergirla. Por eso tú y yo fuimos sumergidos también en Cristo. ¿Para qué fuimos sumergidos? Para que también la muerte fuera sumergida. Y una vez que estábamos abajo, ¿qué pasó? Nos levantamos glorificados. Nadie se puede glorificar si no es sumergido primero, para sumergir a la muerte en Cristo Jesús. Por eso es este tema, este evangelio es esencial para vivir. Amén. Entonces quiere decir, pastora, que el mismo infierno se tragó su pecado y se tragó su muerte. Amén. En Cristo. Por eso recibes a Cristo y te lo cuentan a ti también. Como que tú bajaste y echaste ahí en la muerte y echaste al pecado y te levantaste glorificado juntamente con Cristo. Se te cuenta a ti. Amén. Vamos a Oseas capítulo 13, versículo 14. Entonces nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado y cargó nuestros pecados y nuestras iniquidades y murió, o sea, se separó de Dios, mira, hasta esa muerte llevó y fue sumergido a las profundidades del mar para dejarlo todo allá abajo. Para salir de ahí
y sacarnos a ti y a mí con vida y vida eterna. Qué tremendo nuestro Dios. Dice ahí en Oseas 13:14, mira, dice, habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está? ¿De qué nos redimió? De la muerte. O sea, redimir es rescatar. Nos rescató de la muerte. Por eso no puedes morir redimido. No puedes morir. Que no venga un temor de parte de, y sí, es que pastor, usted no sabe, aquí me dolió. Aquí usted no sabe. Que no te engañe el diablo, tú no puedes morir. No puedes morir. Ahorita lo cambiamos a Reina Valera. Vamos a oír y luego ya nos cambiamos. Dice, habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré, dice, vengan, que no les tendré misericordia. Vamos a cambiarlo a Reina y Valera. Plagas. Nadie te puede tocar, pastora, pero es que usted no sabe, tosí. Y te contagiaste del otro, el otro está, o sea, contagiarse no del contagio, sino como imitarlo. ¿Sabías que alguien bosteza delante de tú y tú también? Y no porque sugestión. Es sugestión, exacto. O sea, por eso tosiste, el otro tosió, tú también, bostezó tú también. Exacto. Dice que si tú bostezas delante del otro, el otro también va a bostezar. Entonces, dice Reina y Valera, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego Dios, mira cómo se atreve Dios a decirle a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, muerte, hasta aquí llegaste. Que decían, la muerte pone una rayita, no, tú vienes como redimido y dice, no, yo le pongo la rayita al diablo y a la muerte ahí se la pongo, hasta ahí llegaron. O sea, el diablo a ti no te puede poner rayitas, ni la muerte te puede poner una rayita ahí, tú se la pones ahí a la muerte, hasta aquí llegaste y no puedes llegar más a mí. Pastora, yo le creo a lo que está escrito y al que cree todo le es posible. Amén. Dice, de la muerte del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea que van a suplicar, pastora. Sí. ¿Pero qué le vas a decir al diablo? La misericordia ha sido escondida de mi vista. Porque la Biblia dice que no tengamos misericordia del que no la tiene. Y el diablo no la tiene. Créeme que no la tiene. Por eso, fíjate, una ocasión oí al apóstol que decía que una persona le dijo que oraran por el diablo para que Dios lo perdone. Cuando yo era adolescente, el mismo diablo a mí también me lo dijo, que Dios era malo, que Dios no lo quería perdonar. Y ahí estoy yo, ay, ¿por qué es Dios así? Qué malo es Dios. Yo mi ignorancia así, bien parida. No, y ahorita, después el diablo ni siquiera me puede ver. Me saca la vuelta. Me saca la vuelta. Híjole, mi hermana. Tremendo, pero bueno. Y no estamos hablando de demonios. Estamos hablando del diablo. Y a la iniquidad igual.
Una ocasión, te digo, yo iba a mi labor, allá estaba laborando por el edificio Santos, Venustiano Carranza, Colón, por ahí. Entonces yo me estacionaba en una placita por ahí, cerca de ahí, me estacioné y tenía que cruzar toda la placita para llegar allá al edificio Santos. Entonces yo me acuerdo que me crucé y donde voy pisando la placita, empecé a ver, así como vi los árboles y la placita y todo, empecé a ver a una mujer como en una caja, como si la trajera yo la caja aquí. Y por más que me volteaba y me movía, veía esa caja ahí, con los ojos físicos, porque yo sé lo que es ver las cosas espirituales, no eran mis ojos físicos. Se empalmaba. Esa mujer estaba desnuda y yo decía, ¿por qué estoy viendo eso? Santo Dios mío. Santo mío. Ahí va yo. De Atocha. O sea, ¿qué es eso? O sea, iba caminando y la veía esta mujer y la veía y la veía. Y yo, ¿por qué la veo a esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Sí, estaba voluptuosa, todo así, como muy sensual, o no sé cómo decirle, así, ¿no? Yo decía, ¿quién? Sí, muy llamativa. Yo decía, ¿quién es esa mujer? Entonces yo iba caminando y después esta mujer no me sostenía la mirada, o sea, se volteaba y todo, muy voluptuosa y todo lo que quieras, pero como que volteaba y me miraba y no podía mirarme, no podía mirarme. Entonces ya hasta que ya se me quitó la imagen esa y pues ya me fui a la oficina y todo y ya. Y yo le pregunté a mi madre, Espíritu Santo, le dije, ¿quién era esa mujer y por qué la vi así? Y mi madre, Espíritu Santo, me dijo, esa era la iniquidad, porque no se puede esconder de tu vista. Tú la ves desnuda, tal cual. Y dije, wow, ya entendí. O sea que ni la iniquidad me puede ver, ni yo a ella tampoco, no se preocupe, que no se preocupe. Es mutuo. Y el diablo igual. Ah, ya. Ah, no importa quién sea, ni qué rango tengas. Tú sabes quién soy yo. No, me divierto bastante, ¿no? En serio, yo me divierto bastante cuando voy a hacer una liberación. No, es un gozo para mí, hasta me hierve así la sangre. Es más, que me hablaron una ocasión y estaba mi camioneta, creo, y el carro de mi hijo atravesado atrás de mi camioneta, ¿no? Entonces me hablaron y le dije a mi hijo, llévame, porque de aquí a que te mueves tu carro y mueve mi camioneta es mucho tiempo, quiero llegar ya. Y ahí se me dijo, vamos, y ya, mi hijo también ahí no, vamos, también en la Argüente. Y acabábamos de comer una orden de tacos así, eran como las 12 o no sé qué horas eran, como las 12, una, no sé, de los tetos allá, les hago promoción, unos tacos muy ricos. Gol. Hombre, estábamos ya bien llenos, y dije, pues bueno. Y, sí, porque dicen, debió de haber ayunado, con tú y tacos acá, hasta acá. Le repetí ahí, cebolla ahí. Por eso se fue. Ay, no, mi hermano. Total, llegamos ahí y ya, tú sabes quién soy. A mí no me importa quién eres ni qué jerarquía tengas. Igualmente te largas en el nombre de Jesús. Si supieras quién soy yo. Todo temblando ahí el diablo, ¿no? Y luego el diablo estaba sentado, bueno, esta persona estaba sentada en una mecedora, una silla
Y yo llegué por atrás y en el nombre de Jesús, que le hace así, todo asustado, y se fue arrastrando así. Oye, iba para atrás como las serpientes así. Y yo arriba de ella, de esta persona, arriba de ella, en el nombre de Jesús. Y a donde iba arrastrándose así para atrás, yo también iba ahí. Oh, yo me divierto, en serio. Es real, me divierte como no tienes una idea. El ver sus caras, el cómo ya se va y cómo me gozo cuando ya la persona vuelve en sí y recibe a Cristo. La cara, mi hermano, se le desfiguraba a la persona, o sea, era algo espiritual, o sea, haz de cuenta que en lo natural no lo puede hacer. Estiraba la cara así y se le hacía así deformada, así toda la cara. Y yo la veía así. Y yo dije, ay, no le vaya a lastimar ahí los huesos. Y yo decía, a la persona, ¿verdad? Decía, ay, Jesús. Y pues más rápido sácala, dije yo, más rápido lo saco al diablo, al demonio, porque si no, no la vaya ahí a descontrolar ahí de los huesos. Puja casi, ¿no? Échala ya. Qué tremendo. Pero créeme, dice la palabra, que cuando tú echas fuera a los demonios, el reino ha venido. El reino ha venido a ti. Así es que tú no temas. No importa ahí que echen espuma, que se guacaren. Yo conocí a una persona, mi hermano, que de espaldas se subía por la pared y se pegaba en el techo. Son demonios. Tú no tengas temor a nada. Por más que brinque, baile, haga lo que quiera. Como el gatito. Yo soy el gatito, tú eres la rata. Y te trago, así, aunque sea chiquito yo. Yo saber quiénes somos. Amén. Por eso dice, mira, créele a lo que está escrito, mi hermano. Por eso dice, de la mano del Señor lo redimiré. Por eso eres un redimido. Porque es un redimido de la muerte. Porque los redimidos no podemos morir. Se lo redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Mira lo que dice mi madre, Espíritu Santo. Te pone acá atrás y dice, muerte, yo seré tu muerte. Y la muerte dice, no, pues así por las buenas, ni quien se meta con ella. No hay un poder mayor, y siempre lo diré, que el de mi madre, Espíritu Santo. Tú ves a un león y a una leona, entonces pues la leona, sí, nomás que tenga cachorritos, igual a la osa, ni de cerquita, nomás ven a un oso ahí, ay, mira el oso, nomás le ves un osesno o un osito ahí, y dices tú, ay, aléjate, porque es una osa con hijos. Y esas no perdonan. Igual las leonas. También al león le va como en feria si le hace algo al leoncito. Sí, va y le da sus cachetadas al león. ¿No? No me le andes diciendo nada a mi cachorrito. Imagínate. Es igual. Entonces sale mi madre, Espíritu Santo, y no toques a mis hijos. Entonces tú siéntete seguro, mi hermano, de la madre maravillosa que tenemos. Ella fue la que nos sacó de las profundidades del mar. Mi madre, Espíritu Santo, nos redimió de la muerte. Aleluya. Juntamente con Cristo. Amén. Mira, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Cargó con todo y pagó por eso y nos liberó. Por eso dice la Escritura, Dios no quiere sacrificios, sino misericordia. Que seamos como Dios es, que perdones. Dios perdonó, nos perdonó, perdona. Dios nos dio lo mejor, da lo mejor. Porque así se mueve el reino y tú y yo ya somos del reino. Amén.
Dice 2 de Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora, o sea, hoy en este tiempo, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué dice ahí? Quitó. Y si quitó, ya no podemos morir. Quitó la muerte y ¿qué hizo? Sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por medio del Evangelio. Por medio de lo que hizo Jesucristo en las profundidades del mar y mi madre resucitándolo entre los muertos. Ese es el Evangelio. Y es por medio de este Evangelio como Dios nos ha sacado a nosotros la vida y la inmortalidad. No hay inmortalidad sin Evangelio. No hay inmortalidad sin misericordia y verdad. No hay inmortalidad si no hay un profeta de los últimos tiempos que nos vino a revelar esta palabra. Porque esa palabra ahí estaba. Pero ¿cómo se manifestó? Por medio de un profeta que nos vino a dar este pan. Estaríamos en oscuridad, tendríamos una venda en los ojos, estaríamos como todo cristiano. La palabra está ahí siempre. Nosotros somos los que vamos conociendo la verdad. La verdad estaba oculta, pero siempre ha estado ahí. ¿Pero estaba qué? Oculta. Simplemente este versículo, cuando en la ley nos enseñaron que era que quitó la muerte porque cuando tú morías ya no ibas a ir al infierno, sino Exacto. al cielo y esa era la vida eterna. Que cuando murieras ibas, y ahorita ya va en aumento la revelación. Antes, exacto, todavía no era tiempo. La Biblia dice que, ajá, exacto. Como ya se cumplió todo, ya se levantó el Moisés de los últimos tiempos, ya estamos viniendo el remanente a la congregación, a la iglesia, porque la Biblia habla de una iglesia, porque muchos dicen, ven a mi iglesia. Iglesia solo hay una. Solo hay una. Iré a tu congregación, ¿a dónde te congregas? Pero iglesia solo hay una. Esta es una congregación de la iglesia. Amén. Una de las varias congregaciones que hay de la iglesia. Pero esta palabra siempre ha estado ahí, pero estaba ¿qué? Oculta. Sin este evangelio, yo creo ya ni estuviéramos. Yo ya no estuviera. Si otros no vienen aquí, morirán. Tienen que estar con el Moisés de los últimos tiempos. Aunque hablen de lo mismo, si no tienen al Moisés de los últimos tiempos, morirán. En el tiempo de los egipcios, dice la escritura que Dios envió a Moisés con una vara. Esa vara es la serpiente, se convirtió en serpiente. Esa vara es la muerte espiritual de Jesús. Eso simboliza. Pero también cuando fue Moisés, aventó la vara y salieron unos hechiceros también con una vara, o sea, imitaciones. El detalle aquí, la gran diferencia es que a Moisés lo envió Dios y a los hechiceros lo envió el diablo. Esa es la gran diferencia. No debemos de estar, muchos dicen, pues ahí también los hechiceros tienen vara, vámonos con los hechiceros. Hablan de lo mismo, tienen la misma vara, no es la misma vara. Ahí es donde tenemos que abrir el entendimiento y ver al verdadero Moisés. Solo a Moisés envió Dios, no a los hechiceros. Entonces podrán hablar de esta palabra en todos lados, pero si no están en redimidos, no son de Moisés. Exacto, en los últimos tiempos tenía que ser manifestada esta palabra por medio del Moisés. Fíjate en el diluvio ahí también en Noé, que digan, no, pues está Noé haciendo, pero también está haciendo un barquito aquel, vámonos con el barquito se va a ahogar. Tienes que irte al arca.
donde Dios establece, es ahí. Es ahí donde Dios establece con sus ungidos. No es que oí por allá, pastora. Vete con los hechiceros. Vete. A ver cómo te va. Gloria a Dios, que Dios está trayendo a su remanente al arca. Amén. Entonces dice aquí, 2 de Timoteo 1:10, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, es por este Evangelio que tú y yo tenemos vida e inmortalidad. Cuando hablamos de inmortalidad, estamos hablando de nuestro cuerpo glorificado para irnos en el arrebatamiento. Siempre lo he dicho, quien no se glorifique no se irá. Porque este cuerpo es terrenal, de la tierra, está limitado a la tierra. Mucho cristiano cree que se va a ir en el arrebatamiento. Yo no niego su salvación, pero el arrebatamiento es exclusivo para la iglesia. Y para irnos necesitamos glorificar este cuerpo, hacerlo celestial. Este cuerpo terrenal tiene que transformarse a uno celestial para podernos ir, para poder salir de la tierra e irnos al cielo. Necesitamos un cuerpo celestial. Muchos se quedarán porque no están procurando. Dice la palabra que los que están haciendo bien son los que buscan vida, honra e inmortalidad. Tú y yo estamos haciendo bien, estamos buscando inmortalidad por medio del Evangelio. Este cuerpo de humillación va a ser transformado, exactamente. Y si alguien no lo transforma, se quedará. Por eso nos urge que conozca la gente esta palabra, para que se glorifique. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. El tema se llama vida o muerte. Mira, y todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que alguien les dijeron en otro lugar que tenían que bajar de peso para poder Tu pastora ya se quedó. Qué buen chascarrillo. Por ahí anda un evangelio ahí del diablo que dice que tienes que bajar de peso, si no, no te vas en el arrebatamiento. Pesas mucho. No te vas a poder levantar. Qué buen chascarrillo. Tremendo. Cuídate que comes, si no, no te vas. No coman chicharrones. Ni taquitos de tetos. Qué tremendo, mi hermano. Es un evangelio realmente de hechiceros. Y lo digo con toda la verdad que te puedo decir. Bíblicamente te lo puedo comprobar. Que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Se tenía que decir y se dijo. No consiste en eso. El reino de Dios, si no, imagínate. Casi todo México ahí. No nos vamos a levantar. Se arranó la barca. Qué tremendo. Es una mente muy pobre el pensar eso, porque esto es algo espiritual. No nos vamos a ir con este cuerpo. Es como los que no te tatúes porque es el templo del Señor. No, el templo es tu espíritu. Pero ahí están de que es el templo de Dios este cuidado. No te tatúes, cuídalo. No, mi hermano. La palabra traspasa más allá de tu peso.
El cuerpo glorificado es ligerito, mi hermano, ligerito, ligerito. Así es que por eso lo estoy procurando. Procuren el cuerpo glorificado. Ay, qué tremendo. Ay, muchas gracias, hermano, me dio mucha risa. Me hizo el día. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Sí, ahorita hay que ir a comer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ¿para qué participó de eso? Para destruir por medio de la muerte. Yo pensé que por medio de abstenerse de comer. No, por medio de la muerte de Él, de nuestro Señor Jesucristo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesús destruyó el imperio de la muerte por medio de la muerte de Él. Haz de cuenta que se tragó a la muerte, se hizo pecado nuestro Señor Jesucristo y fue al mismo infierno a aventar allá la muerte y a aventar los pecados al diablo. Vámonos. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Para anular esta palabra. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí en esta versión de Reina Valera dice para destruir. Esa palabra destruir, que hay otras versiones que dice anular, es la 2673 del griego y es la palabra katargeo, que significa quitar. Significa dejar inoperable, o sea que aunque esté allá, a ti no te puede tocar. Puede tocar a otro que no está en Cristo, pero a ti no te puede tocar. Para ti está inoperable, no puede operar en ti la muerte. También significa que no te hace efecto, que fue reducida a la nada, que se separó de ti. Gloria a Dios. Invalidar o desecha. Eso significa. Dice que Dios invalidó por medio de la muerte de Jesús a la muerte, al imperio de la muerte. O sea, no puede venir la muerte a reclamarte. La muerte, dice la Escritura, que trae un aguijón. Y ese aguijón, ¿me das cuenta? Ya ves que la ponen con un palo hacia la muerte. Ese aguijón es como una cuchillita ahí, así la dibujan, ¿no? En los santos así también traen ahí. No sé cómo se llama ese palo ahí que trae como una chita o no sé qué sea. La hoz es como dobladita, ¿no? Cuando cosechas. Entonces, la Biblia dice que la muerte trae un aguijón y ese aguijón es el pecado. Y por medio de ese aguijón mata a la gente. O sea, ve, y ese aguijón, ora. Pero cuando se enfrenta ante un redimido, el redimido no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Jesús llevó el pecado a las profundidades del mar. Ese pecado era la separación entre Dios y nosotros. Pero quitó el pecado y al quitar el pecado, quita la muerte. O sea que viene la muerte con uno del mundo y trae su aguijón para matarlo y ahí lo mata con su aguijón. Va con un redimido y lo intenta y no trae aguijón. Porque Cristo se lo quitó. Porque no hay pecado. Entonces no puede dañarte, no puede hacerte nada la muerte. Porque no hay pecado. Porque Jesús quitó el pecado. Aleluya. Gracias, Señor. No puede. No puede. Y eso significa esta palabra anular o también destruir. Quiere decir que no hace efecto en ti, la dejó inoperante, no puede operar, no puede, porque no trae aguijón para matar. Y esta palabra katargeo, que es destruir, se divide en dos palabras
Catargeo. Esta cata, la primera palabra cata es la 2596, que significa ponerla abajo. Mira, ponerla abajo, pasarla del plano superior al plano inferior. O sea, la muerte pasó de estar encima a estar debajo de nuestros pies. Qué tremendo. Esta es la palabra cata. Y argeo, que es la otra que compone la palabra catargeo, es la 691, que significa dejarla inactiva, inmóvil, que no haga nada. Eso significa. O sea que Dios catargeo, o sea, la puso de un plano superior a un plano inferior para que no te haga nada. O sea, la muerte no te puede tocar. Literal, no te puede tocar. Pastor, es que el doctor me dijo, no te puede tocar. Así de sencillo. No te puede tocar. Porque está escrito. Vamos a Miqueas 7:19. Por eso nosotros hemos elegido bien, hemos elegido por la vida, hemos elegido por nuestra Madre, Espíritu Santo. Dice Miqueas 7:19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira qué poderoso versículo. Sepultará, sepultar es llevarlo al infierno, mi hermano. Y sepultar es llevarlo al infierno en Cristo. Que muchos ven el pecado ahí solito bajando. No, no va solito bajando, lo lleva Jesús. Él se hizo también pecado. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos, mira, no dice algunos, todos nuestros pecados. Wow. Vamos al 18, uno antes y luego el 19 otra vez. Dice Miqueas 7:18, mira, dice, ¿qué Dios como tú? Amén, de eso se trata, de conocerlo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Lo olvida. Por eso cuando el diablo venga y te diga, ¿te acuerdas ayer? Cállate, diablo. Si Dios lo olvidó, ¿quién eres tú que estás debajo de mis pies para que andes recordando algo que a ti no te importa? Amén, exacto. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Eso se deleita Dios, en perdonarnos, en amarnos. ¿Qué Dios como Él? ¿Qué Dios como Él? Por eso dice ahí, mira, ¿qué Dios como tú? Jeremías también en su libro dice, ¿qué Dios saca y rescata a su pueblo? ¿Qué Dios ha rescatado a su pueblo? Ninguno más que nuestro Dios. Este pasaje, pásamelo a otra versión. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Qué hermoso nuestro Dios. Por eso Dios quiere que seamos como Él. Ama, perdona, sé misericordioso, da, olvida, siembra, da, reparte a 7, 1 a 8. Dios no está pidiendo nada que no haga Él. Por eso Dios a sus hijos, es como los padres, le inculcamos lo que nosotros hacemos. La bondad de los padres se lo inculcan a los hijos. Hijo, da. Me acuerdo de los niños, los chiquitos, los más chiquitos tienden a, no, yo no te quiero dar, ¿no? Yo me acuerdo que yo le compraba papitas a mi hijo
y venían los primitos y él no, le digo, si te lo acabas, te compro otros. Ah, pues ya, dándole a todos, ¿no? Porque es cuando se le acabe, pues mamá se le va a comprar otro. Porque la tendencia es creer que nada más eso. Entonces yo siempre le decía, si te lo acabas, te compro otros. Ah, entonces pues ya, ¿quién quiere? Y a compartir, ¿no? Entonces uno le inculca a sus hijos como uno es, a compartir, a dar, etcétera. Dios es así. Dios nos dice perdona, da, reparte a 7, a 1, a 8, da lo mejor que tengas, porque Dios dio lo mejor que tenía, que Dios era su Hijo amado. Que lo imitemos, exacto. Que seamos santos como Él es. Dice ahí, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito? ¿Sabías que en otras versiones la palabra delito es rebelión? Pastora, Dios perdona la rebelión. Sí, la que tenías antes, pero ya recibiendo a Cristo es otro boleto. O sea, éramos rebeldes, ¿cuántos no éramos rebeldes? Yo con todos. Unos con la carga bien al 100, otros al 99, otros al 50, pero rebeldes todos. La rebelión a todo lo que da, ¿no? Pero dice ahí, en vez de delito del remanente de su pueblo, dice rebelión del remanente de su pueblo. Tú sabías que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que es una sombra, mi hermano, de estos tiempos, dice que venían ellos y Dios sacándolos del desierto y todo, y ellos allá adorando a Moloc, matando niños y bebés, porque así era el sacrificio a Moloc. Los bebés que nacían, es una estatua donde le prenden fuego y ahí arrojan a los bebés para que sean quemados para holocausto a Moloc. Imagínate en medio del desierto, Dios sacándoles, dándoles maná, sacándoles agua de la peña, haciendo que sus vestidos no se envejezcan, que su ropa crezca porque duraron 40 años. Imagínate el que era bebé, 40 años, pues le crecían los zapatos, la ropa, todo. Dios hacía milagros sorprendentes en la gente. Y ellos adorando a Moloc. Y otros con una estrella de Ranfán, otros dioses acá. Qué impresionante. Pero Dios se mantenía porque lo había prometido a Abraham, que su descendencia iba a llegar a la tierra prometida. Por eso ahí andaba Dios, por su promesa. Dios permanece siempre fiel. No tenemos un Dios que varía. Imagínate, no, pues va a decir, no, estos ya están adorando, ahí se ven. Dios cumplía su palabra. Tenemos un Dios fiel. Entonces, aquí, a pesar de toda esa rebelión, mi hermano, si alguien realmente volteaba a Dios, Dios le perdonaba, inclusive su rebelión. Y a nosotros nos perdonó también muchas rebeliones. Tremendo nuestro Dios. Esa palabra rebelión o transgresión o pecado es la 6588 del hebreo. Significa también traición. Mira, están traicionando a Dios por otros dioses. Significa traición, tener un pleito con Dios, hacerle fraude a Dios, apostatar, ofenderle. Fíjate cuando esta Miriam o María, que era la hermana de Moisés, que se puso en contra de Moisés, la misma escritura habla que fue como el estar en rebelión con el ungido, era como escupirle a Dios en la cara. Así era, así dice en la Biblia. Es como escupirle a Dios. Si alguien está contra el ungido, es como que le estás escupiendo a Dios en la cara. Así dice la palabra. Entonces, no es una fiesta que te haga o que te demos un pastel. Ay, estoy en contra de él. No, no estás en contra de él, estás en contra de Dios. Qué tremendo. Significa entonces esto, rebelarse, apartarse, apostatar, pelear con Dios, ofenderle, transgredir,
pisotear. Entonces, si Dios les perdonó todas esas transgresiones, mi hermano, ¿qué Dios perdona eso? Por eso ahí ese pasaje dice, ¿qué Dios perdona eso? Solo nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él le place darnos amor. Él le place amarnos, darnos misericordia. Él le place. ¿Por qué? Porque Dios es amor. De Él que sale puro amor. No puede salir otra cosa, no puede salir odio, no puede salir rencor, no, porque es amor. Exacto, nuestro Señor Jesucristo gustó de la muerte por amor a ti y a mí. Imagínate, eso es lo que es nuestro Dios. Por eso Dios quiere que seamos unas réplicas de Él. Por eso no tolera a Dios que alguien sea rebelde o que alguien entre nosotros discutamos o nos llevamos mal. No, eso no le gusta a Dios. No es de Dios. De Dios es la armonía, el amor, la misericordia, etcétera. Por eso Dios está cambiando con esta palabra el corazón de todos nosotros. No sé si tú te has dado cuenta, pero hemos cambiado muchísimo. La palabra nos ha limpiado. Ha hecho una armonía maravillosa aquí en la congregación. Mira, vamos a Hebreos. Ahora sí, vamos al, perdón, déjame leo el 18 y luego el 19. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito o la rebelión del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Ay, qué tremendo. 19. Qué tremendo. El mayor placer de Dios, mira, el mayor placer del diablo es matar, ser cruel, destruir. Pero el mayor placer de nuestro Dios es amarnos. Dice el 19, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Hollar es pisar. Pisará nuestras iniquidades. Y luego dice ahí, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Híjole, ¿por qué? Porque el pecado le estorba a Dios para unirse, para tener comunión con nosotros. Entonces dice Dios, bueno, entonces que Jesús quite ese pecado para yo unirme. ¿Pero a costa de qué? Sí, le costó mucho a nuestro Señor Jesucristo el quitar ese pecado para que tú y yo nos reconciliáramos con el amor, con la vida. Por eso ni toda la eternidad nos va a alcanzar darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 29. Ahora, ¿Dios perdonó las rebeliones y todo de su pueblo? Sí. Y Jesús pagó por eso, pagó por las rebeliones, pagó por el pecado. Pero una vez que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y ya tenemos el privilegio de ser un hijo de Dios, tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, amén, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que ese día de arrebatamiento se acerca. Por eso tenemos que estar más unidos, congregándonos siempre, mi hermano, porque ese día se acerca. Siguiente. Dice el 26, porque si continuamos pecando, mira nada más. Si continuamos, viene hablando de reunirnos. Si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Ya no.
El que es rebelde no vaya a decir, pues Dios al rato me perdona. No, ya no hay otro sacrificio. Ya no hay que venga Jesús otra vez a pagar a las profundidades del mar para que sea rescatado. Ya no. Ya vino. Por eso tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, dice la Escritura. Vamos al siguiente pasaje, que es el 27. Sino, mira, ¿qué corresponde ahora? Ya recibiste la palabra de verdad y ya pecaste deliberadamente. Ahora, pecar deliberadamente es rebelión. Estar contra el ungido, estar contra la palabra de verdad, esa es pecar, rebelión. Qué tremendo. Dice, ¿qué les espera a los que pecan deliberadamente? Una horrenda expectación de juicio, porque ya no va a venir nuestro Señor Jesucristo a volver a pagar por ellos, ya no. Pues si no, no es un juego esto. No pueden decir, pues que venga otra vez a pagar mi rebelión. No, ya no. Ya no se puede. Ahora ellos tienen que pagar su propia rebelión. Sino cierta, dice, horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los que adversarios, o sea, los que están en contra de Dios. Siguiente pasaje. O sea, infierno, resumido. Cualquiera que viole la ley de Moisés, mira, ¿qué era? Moría sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Siguiente pasaje. Ahora, si eso se hacía en la ley, vamos al 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si en Moisés no se perdonaba, ahora ya que vino nuestro Señor Jesucristo a pagar un sacrificio de 3 días y 3 noches en el mismo infierno, ¿qué pretendes que le hagan a esas personas? ¿Que le compren un pastel? No, les toca ¿qué? Una horrenda expectación de juicio solamente. Vamos al siguiente pasaje, que es Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por eso tenemos que elegir, mi hermano. Hay gente que puede pararse y decir, yo elijo por la vida y nunca hace nada. No, el reino de los cielos sufre violencia, porque los violentos, ¿qué? Lo arrebatan. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, y aquí están los amados. Amén. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no cuando yo estoy presente nada más, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con ¿qué? Mira, con temor. ¿Qué tiene que ver el temor, pastora? Y salvación. Y temblor, perdón. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo me voy a ocupar de mi salvación? Con temor y temblor. Amén. Con temor. El temor ya lo conocemos los redimidos. Implica diezmos, ofrendas, primicias. ¿Por qué? Porque con eso yo aprendo a temer a Jehová. Pero mira, la recomendación aquí para los filipenses era: ocupaos en vuestra salvación con temor. Amén. ¿Cómo me ocupo yo de mi salvación? Con temor. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Con temor y temblor. Ahora, ¿qué temblor, pastora? O sea, que tengo que temblar. No, mira lo que significa. Vamos a Hebreos 12:28.
Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros, no nuestros, ¿sí? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole como, mira, con temor y reverencia. Ya nos decían con temor y temblor, pero no era que temblaras, sino es reverencia, mi hermano. Con temor, y temor implica diezmos, ofrendas, primicias para ocuparnos de nuestra salvación. Dice ahí temor y reverencia. Mira, vamos a 2 Corintios 7:1. Quiere decir que el que no diezma y no ofrenda y no nada, no se está ocupando de su salvación. Así es. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, como mira, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pareciera que nuestros diezmos y nuestras ofrendas no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver. Por eso dice, mira, que eso nos limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, que me contaminé en la carne, pasa. No, es que en la carne gente te contamina. Y también hay espíritus malos que susurran palabras en tu oído que también te contaminan. Pero ¿cómo me limpio, pastora? Trayendo mis diezmos y mis ofrendas y temiéndole a Jehová. Me limpio. Y le doy en la cabeza al diablo. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es la manera como se mueve el reino de Dios. El diablo quiere reducirte a su reino, contaminándote en la carne. O sea, no en la carne, sino personas que te hablen en contra del evangelio. Malos espíritus que también contaminan el espíritu por estar susurrando cosas en contra del espíritu. Pero ¿cómo te vas a limpiar tú? Viniendo y temiéndole a Jehová. Y una alta reverencia a nuestro Dios. Porque eso dijo Dios: traed todos vuestros diezmos al alfolí. Amén. Entonces le das en la cabeza al diablo de pasada. Por eso mira, dice, así que amados. Y los amados son un grupito especial, mi hermano. No son todo el bolón, son los hijos. Dice, así que amados, y no porque yo lo opine, sino que la Biblia lo dice. Ahorita no te lo puedo explicar ahí porque si no nos llevamos unas 3 horas. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, en ese